¿Qué tal a todos? Nos vamos a dirigir a la ciudad de Monterrey a un curso de capacitación de parte de Elite Cred System. Quédense para ver cómo termina nuestro curso. Hola amigos, nos dirigimos a la ciudad de Monterrey. Vamos a un curso de actualización de todos los materiales que nosotros manejamos. En este caso vamos con la empresa Elite Cred System. Esperen para ver más sobre este curso. Preste atención por unos minutos a la siguiente demostración. Aún si viaja frecuentemente, para nosotros su seguridad y confort es muy importante. Please pay attention for a few minutes to this important demonstration, even if you travel frequently. Ya merito amigos, ya merito llegamos a Monterrey. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Vamos a presentarles el curso que estamos llevando de Elite Cred System México. Vamos a ver un poco de lo que va a tratar el curso, donde vamos a ver los tipos de pisos y acabados que podríamos utilizar. Vamos a tener diferentes tipos en acabados, tanto en pisos como en estampados de cemento. Les vamos a presentar lo que viene siendo en este curso, diferentes técnicas que vamos a aprender, así como nuevas técnicas en resina epóxica. Estamos con Elite Cred System México, estamos con los proveedores directamente de la marca. Posteriormente los vamos a invitar a ellos a que digan un poco más descriptivo de sus productos, así que quédense para nuestras entrevistas. Los concretos pueden ser delgados, son muy sencillos de instalar. Una de las condiciones más importantes es la preparación mecánica, que también vamos a ver esa parte de preparación mecánica. Nuestro trabajo es especificar la marca y darles trabajo a ustedes. Es decir, nosotros nos llegan muchas llamadas específicamente de México. El tema de otro país, por ejemplo, a veces nos salen proyectos de otro país. Nosotros somos México, entonces nosotros podemos llegar y desbastarlo y crear una superficie jugosa para que se ande el concreto. Sí, pero lo más recomendable es neutralizar el pH del concreto. Tenemos que tener mucho cuidado de aspirar bien con el ambiente. Por ejemplo, ahorita nosotros vamos a andar aquí haciendo muestras de epoxi y pues vamos a andar pisando. Con el simple hecho de hacer así, no se ve, pero se levanta el polvo y va y cae ahí. Es una barrera de vapor que no va a eliminar la humedad, la va a contener. Y le quito al piso y lo extiende, porque seca muy rápido. Tiene mucha ciencia simplemente extenderlo sin dejar charcos en la barrera de vapor. Si dejamos este charco es un problema. Por eso siempre se sugiere darle un cruzado. Para ver a ver si el 7 de tiene que ir más o menos qué tanta presión le da al ovillo para no dejar charco. Ese sí viene en negro. Sí.
Esa también se recomienda a 2 manos. Sí. También este tampoco se requiere que esté cargado. El PT3 y el 1710 son residuos epóxicos. Son barreras, no son 100% epóxico. Por ejemplo, el PT3 es base agua, el 1710 es base solvente, no, o sea, no son epóxicos. Esto es PC2, ¿verdad? Sí. PC2. Que dijimos, PC2 es un epóxico para asfalto o fierro. Podemos hacer la liga si queremos poner un epóxico, porque como es negro, si queremos hacer un epóxico, por ejemplo, rayas amarillas o gris, podemos hacer la liga con el asfalto, poner este y luego ya el color arriba, el epóxico arriba. Hemos hecho, por ejemplo, áreas de mortero, el mortero no se adhiere al asfalto, entonces hemos hecho la liga del PC2 y ponerle mortero arriba. Por ejemplo, si va a llevar un sistema por ejemplo, un sistema mortero, queremos generar un perfil de anclaje más agresivo, podemos ponerle PC2 y luego otra mano de PC2, aventarle arena, crear una superficie rugosa y luego ya le ponemos el mortero arriba. Con navaja, si lo queremos cortar así manual como corte convencional, está bien difícil. El micro, microondas y Qué bonita madera roja, ¿eh? De China. ¿Cómo lo pedís? especial la China. Color salmón. Ese es el de Cuauhtémoc. Clavadito aquí en la bolsa. Es el óxido, ¿verdad? Sí, óxido. Otra diferencia de dónde se aplica uno y dónde se aplica otro, si se acuerdan, el chainstone, el ácido, puede ir en interior y en exterior. El hidrostone, la mancha base agua, siempre va en Interior. Lo podemos poner en exterior siempre y cuando esté, por ejemplo, una cochera que esté techada, un área de patio que tenga techo. Se puede poner directo al sol, sí, pero se puede degradar el color. Hay que tener bastante cuidado porque donde se caiga este ya se mancha. Pueden ver, va reaccionando diferente tono. ¿Nos va a tener? ¿Nos va a tener? Normalmente lleva 2 manos. Hay que esperar a que seque completamente de 6 a 8 horas o de un día para otro y le damos otra mano. Siempre lleva 2 manos. Siempre lleva 2 manos. No recomiendas nada de rodillo, nada de eso. Rodillo no, porque pueden quedar patrones igual, ¿no?
Está ya el color, ¿no? Algo hubo ahí. Se queda un acabado como si estuviera mojado. Wet look. ¿Es nada más acabado? Al secar así te va a quedar. ¿Sí? Pero una pregunta, Carlos. Ese que no necesitaba lavado. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, pero si lo lavamos, Para realizar. no lo vamos a poder aplicar. Ajá. ¿Es nada más el acabado? ¿O es protector o qué onda? Un sellador para que quede las dos. No, es que sí le vamos a echar coffee a este. Ese nomás ese sirve para cuando hay un estampado ya viejo y que ya bailó. Ahorita vamos a poner los de frente que están, ya que tienen mucho tiempo, para que vean cómo revivirlo. Lo más recomendable es darle 2 manos. Y tengo una base blanca y una base gris. Van a reaccionar. También se hace el círculo. Este es el Hydrastone, ¿verdad? Este es el Hydrastone Charcoal. Es el que a veces cuando hacen un concreto que no le gustó al cliente, a veces nos piden este para arreglar el concreto. Y es como si simularas el color del concreto. Si ven, aquí tiene un rayón el concreto. Ajá. Ahí se va a quedar ahí lo dividido. Si le das una pasada a las motos. ¿Y una vez? Ese es base agua. Este es el Hydrastone. Cierra la leñada. Para que penetre. Sacar la arena, no vamos a calentar más, ¿no? Tiene que ser rápido. Resina, catalizador y luego la arena. Ese es el famoso mortero. Para resanes, pues, obviamente para carpetas, para soplos sanitarios. O sea, donde mueven montacargas con muchísimas libras de presión, se usa el mortero. Y también depende mucho de las condiciones del concreto. Si lo tienes muy ya fregado, poroso, ya significa que ya está carbonizado y ya está en muy malas condiciones. Ahí sí es un mortero. Si le pones el epóxico con cualquier cosita más de rato te va a tronar, porque lo de abajo no está. Siempre tiene que estar bien nivelado el material del primario, porque si está más grueso de otro lado, a la hora que nosotros saturemos el agregado, va a quedar desnivelado, ¿no? ¿Okay? Hay una técnica también para aventarla, no se puede llegar y tirarla así, porque vamos a dejar pelotas. O sea que no como los hadas que tienes que ser así. Por ejemplo, el cliente diría, para mí eso está bien, así lo dejo todo, nada más que hay que darlo todo así. ¿Okay? Hay un catálogo de flakes también. Iniciar esto que la bandera LGBT. A veces trampa, les dieron más colores. Es truco. Me va a faltar material, güey.
todos. No, ahí. Métele en amarillo. O sea, es literal nada más como hacer el bote. ¿Sí? Este cura con el ambiente, con humedad, ¿verdad? Si lo dejas aquí abierto. ¿Qué le más a ti? Este es más caro. Este es más barato. Pero ¿cuál es la ventaja de este contra el otro? O no es ventaja. Es como el PT1 con el BR1, es mejor el HD. ¿Es mejor el lechoso? Sí. Pero hace lo mismo. Es lo que les decía. ¿Sabes qué? La regué con el acabado, por ejemplo, del reflector, me quedó punteadito. Una opción económica para darle una recapeada es este. Más que huele, porque huele, ¿verdad? Sí. Échame tantito. No, el HD es más para interior que para exterior. El USB sí se puede ser alifático. Ya está bien cuadrado esto, sí. Es que no necesito tantas manos, pero... que no va grueso, ni autonivelante, ni nada por el estilo. Hola, ¿qué tal a todos? Continuamos aquí en nuestro curso de Electric System México. Estamos con nuestros amigos de la marca. Estamos con el ingeniero Carlos y el ingeniero Sergio. Nos van a hablar un poquito más de lo que ustedes pueden encontrar con su marca. Mi nombre es Sergio. Mi nombre es Carlos. Sí, ¿verdad? Por esta entrevista, saludos a todos los que nos ven. Básicamente somos el Electric System de México. Manejamos esta marca desde el 2020 aquí en todo México. Nuestros productos son fabricados en Estados Unidos, específicamente en Indiana, Valparaíso. Tenemos dos divisiones, división eléctrica y división de coche. Y pues estamos muy contentos de poder platicar con ustedes. Si tengan alguna pregunta en específico. Más que nada, para que la gente sepa pues, que nosotros estamos actualizándonos tanto en pisos, en barras, en estampados, y que sepan que este proveedor ustedes tiene una gran gama de opciones para cualquiera de los consumidores que pueda haber. Sí, entonces podemos aplicar sus productos. Bueno, básicamente les comentaba, tenemos dos divisiones, división epoxi y división concreto. Básicamente nuestros sistemas son industriales, pero tenemos productos industriales, comerciales y residenciales. La idea que hemos tenido en conjunto con la gente de Estados Unidos es tener el producto lo más cerca posible de todos los usuarios. Actualmente manejamos 5 o 6 zonas de México, lo que es Baja y Baja California, Centro, Noreste, Sureste. En Tamaulipas tenemos el área donde estamos importando el producto. Entonces la idea es tenerlo lo más cerca posible. Manejamos desde óxidos industriales, mecanismos, cementicios, morteros, todo para la línea industrial, y también manejamos concretos decorativos para estampados, sistemas de concreto autonivelante. O sea, la gama está muy abierta y aquí se En cuestión de productos también tenemos resinas para primario, para resistente a los aceites, resistente a los rayos UV, autonivelantes, pigmentos, tenemos también pigmentos en polvo para reflector, manchas y concreto estampado, entre más productos que tenemos. Lo más de que visiten la página, los den like, y nos pueden encontrar esos y más productos. Algo que nos comentaban, de hecho, amigos, envían a toda la República, si ocupan
personal, ustedes contáctenlos directamente su página, ahí van a salir sus contactos y sus páginas, pero igual nos pueden decir cuál es su página de Facebook y páginas oficiales donde pueden encontrar los productos de Elite Grid System México. Bueno, en Elite de Instagram tenemos es Elite CS México para que nos den follow y like, y en Facebook nada más que te pongan Elite Systems México y aparece la primera página que aparece en el like también, y siguen ahí nosotros subimos imágenes de sistemas, de productos, más que nada para que el que nos siga pues vea los sistemas que instalamos y así ya pueden ustedes tener una idea de lo que pueden hacer con ellos. Sus próximos cursos, ¿cuándo van a ser? Bueno, muchas gracias. Prácticamente nosotros nos dedicamos a distribuir los productos para toda la República Mexicana. Les comentaba, tenemos esas 6 zonas donde se distribuye el producto, pero nuestro trabajo es hacer que ustedes ganen los proyectos. Entonces, tenemos envíos para toda la República Mexicana y el sistema como estamos manejando es que nosotros estamos haciendo cursos de entrenamiento, de comunicación, para que conozcan nuestros productos y así puedan ofertarlo a sus clientes que tengan potencial. Entonces, ese es nuestro trabajo, hacer que ustedes ganen proyectos. Tenemos ahorita actualmente el siguiente curso en octubre, es en la ciudad de Reynosa, a finales de octubre, y para noviembre estamos programando un curso en la ciudad de Mexicali, ahí por ahí. Toda la información pues se sube ahí en la página de Facebook. Pues muchas gracias a todos los que así que le agradecemos a Elite Grid System México por la invitación y por actualizarnos a nosotros a Epoch City. Gracias.